En memoria de Graciela Sacco. ¿Quién fue Graciela? Nació en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el año 1956. Es artista visual, fotógrafa y videoinstalacionista. Es licenciada de Artes Visuales por la Universidad Nacional de Rosario. Es conocida dentro de la escena del arte contemporáneo mundial y ha participado en diversas bienales internacionales, incluyendo Shanghái, Venecia, San Pablo. Ganó varios premios y reconocimientos, como el Artista del Año por la Asociación Argentina de Críticos y el Premio Conex. Hoy en día su trabajo forma parte de colecciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires hasta el Museo del Bronx en Nueva York. Lamentablemente fallece el 5 de noviembre del 2017 tras una lucha contra el cáncer. En un nivel más general, podríamos catalogar los principales temas de su obra como la violencia política y social, los tránsitos, los exilios, la deslocalización, las necesidades colectivas, los crímenes de Estado, entre otros. Tal como lo define ella, el arte es intenso, está entre el conflicto y lo agradable. Es un artista que se comprometió profundamente con el tiempo que le tocó vivir. Se interesó por la tensión entre lo interno y lo externo, lo público y lo privado. Sus exposiciones contienen en sí mismas una dialéctica de acción y reacción que interpela directamente al espectador. La técnica aparece de acuerdo al concepto que ella quiere materializar o a la idea que tenga. Debido a esto, podríamos catalogarla bajo el neoconceptualismo. Tres puntos me parecen interesantes destacar de su forma de trabajo. El primero es el hecho de que muchas veces ella no toma sus propias fotografías, sino que las recoge de otro. En una entrevista dice: generalmente yo no tomo mis propias fotografías, sino que agarro fotos que salen en los diarios. Y esto es una actitud. Tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que el otro vio? O también, ¿qué es lo que dice que vio? Y además, tenemos un saber que está completamente mediado. O sea, sabemos que existe una guerra porque lo vimos por televisión o porque lo leímos en el diario. No voy a entrar en profundidad, pero lo pongo como ejemplo el caso de Botella de la serie Cuerpo a Cuerpo de 1999. Son fotos tomadas de archivos históricos, representa una multitud de protestantes avanzando hacia el espectador, está incrustada en placas de madera abandonadas, dispuestas de manera irregular. Estas tablas irregulares le dan a la imagen una verdadera presencia corporal. Son cuerpos silenciosos pero que gritan. Son además cuerpos fragmentados por el espacio entre las tablas. Para Sacco, la movilización de la gente no es violencia, sino que es energía que se condensa y que va hacia un lado en función de algo que se necesita. Está realizada con la técnica heliográfica, que es el segundo punto que quiero desarrollar. Como plantea Giunta, en 1983 Sacco inicia una serie de impresiones heliográficas que marcan un momento nuevo y significativo en su producción. Logra imprimir proyecciones fotográficas sobre papel heliográfico. Casi 10 años más tarde obtiene estas mismas impresiones sobre diversas superficies, metal, vidrio, tela, con un resultado extraño. Las imágenes parecen brotar de los soportes que las contienen. Los objetos más comunes, valijas, platos, cucharas, se convierten en superficies invadidas por imágenes fragmentadas de cuerpos femeninos y masculinos. Como lo define el artista, la heliografía está basada en la acción química de la luz sobre los cuerpos. A partir del contacto de un haz de luz natural o artificial con una superficie emulsionada en una solución de sales durante un lapso de tiempo determinado, será esta alterada con una marca lumínica. Sometida luego en una cámara cerrada de vapor de amoníaco, se hacen visibles esas marcas, se hacen visibles las imágenes heliográficas. Sin embargo, la permanencia de estas impresiones es bastante relativa, porque una vez realizado el proceso de fijación, la superficie oscurecida continúa con una progresiva desintegración. La imagen continúa desvaneciéndose por efecto del contacto con la luz, que paradójicamente es la misma fuente que le dio origen, hasta desaparecer. Lo que nos habla también un poco de la desmaterialización del objeto. El tercer punto se destaca también por su preocupación por el espacio urbano y la inscripción de sus imágenes en él, tal como sintetiza la siguiente cita. Las imágenes se desmarcaron, se salieron del cuadro, del rectángulo al que habían sido condenadas por el canon académico del siglo XIX. La experimentación sobre nuevos soportes abrió la posibilidad a que esas miradas encontraran, al menos por un tiempo, a veces breve, un lugar, un descanso, en su incesante decir. De esta manera, las bocas, los cuerpos, impresos en tablas, valijas, papeles, cortinas de baño, espejos, paredes, se multiplicaron. A veces los cuerpos se muestran enteros, desafiantes, arrojando algún objeto, otras tantas solo se trataban de ojos, de manos o de rostros. A veces el espacio es mínimo y otras veces se expande.
Estas operaciones arrancan a los sujetos de un locus naturalizado y los coloca en otra parte. Irrumpir, entonces, es un modo de interrumpir las asignaciones y hacer lugar a lo nuevo. La primera serie que voy a tratar es Bocanada. Es una serie compuesta por diversas obras que Graciela comenzó a realizar en 1993, que consiste en una serie de fotografías que muestran primeros planos de bocas abiertas. Empleando la técnica de la heliografía, la artista reprodujo estas imágenes en una variedad de medios que van desde instalaciones hasta intervenciones urbanas. La primera intervención fue en la ciudad de Rosario en 1993, cuando pegó sus imágenes alrededor de una cocina encargada de preparar comida para las escuelas públicas de la ciudad. Los trabajadores que estaban encargados de hacer la comida estaban de huelga a pesar del hecho de que esas comidas escolares son a menudo las únicas que los chicos de escasos recursos tienen. Hizo intervenciones de bocanada en ciudades de todo el mundo, desde Buenos Aires, San Pablo a Nueva York. Colocó imágenes de forma ilegal en edificios, muros, tapando publicidades de campañas políticas. Estas bocas se convirtieron en la voz que ciertos grupos no tenían. Encarnan el miedo, la angustia, los problemas económicos, el hambre. Algo importante es que las fotos de la boca son diferentes. Sacco al respecto dice: manejo un archivo de imágenes de personas que han vivido determinadas experiencias y esto se junta con el presente. Busco el cruce de datos, el cruce de historias. Acá podemos observar algunas. Sobre las intervenciones urbanas, Giunta dice: en la Argentina de los 90, donde el mercado artístico es un dato casi inexistente, donde los museos carecen de programaciones que los integren con el espacio social y donde las galerías de arte han prácticamente desaparecido del círculo cultural, varios artistas realizan sus obras interpelando los discursos públicos. Utilizan la cita, la parodia, la ironía como recursos para reformular desde un lugar que se propone a la vez como estético y crítico los mecanismos de distribución de los bienes culturales, los discursos y las prácticas políticas, la latencia de diversos peligros represores. Pasando ahora a las instalaciones, mostraré una Bocanada de 1999. En el contexto argentino, el país estaba entrando en una profunda inestabilidad política y depresión económica que culminaría con la crisis del 2001. También en los 90 espacios se encontraban amenazados por la reestructuración del gobierno neoliberal, la desindustrialización, la pérdida de empresas públicas, el desempleo. Aquí tenemos cucharas colgadas a distintas alturas y distancias que se multiplican dramáticamente a través de la sombra que proyectan. Estas tienen impresas una serie de bocas en la parte cóncava y de algún modo dan cuenta de la situación de hambre del país. Ya en un sentido más literal al plasmar la imagen en la herramienta con la que una persona se alimenta. Las cucharas no permanecen estáticas, sino que tienen un leve movimiento y se puede escuchar este sonido, que son como gente masticando, lo que genera una sensación para el espectador de incomodidad, de extrañamiento. Desde el título Boca Nada se hace alusión al vacío, del hambre o al silencio del gesto que reclama. Las cucharas así dispuestas, su función se ve trastocada, sus concavidades no tienen alimento que ofrecer. Ese vacío lo ocupan pequeñas bocas abiertas. Diana Wechsler comenta sobre la multiplicidad de obras del artista en Bocanada. Dice: imágenes que son ante nuestros ojos siempre un presente. En este sentido, el trabajo de Sacco está pensado desde la posibilidad de retener la capacidad inquisidora de la que emergió en primera instancia. Se resiste a la musealización, se resiste a hacer historia y a la vez interviene en ella. Se actualiza en cada coyuntura en la que el artista la retoma. Así Bocanada, como Entre Nosotros, una y otra, se reactivan y redefinen en el sitio en donde se hacen presentes. Luego, en la serie Tensión Admisible, la definición de tensión según la RAE es la situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de fuerzas opuestas que ejercen atracción sobre él. Es decir, tensión admisible es la máxima tensión que resiste un cuerpo sin sucumbir a las fuerzas que lo atraen. En las obras que conforman el conjunto de tensión admisible, Graciela indaga sobre las fronteras entre el espacio propio y aquel que nos impulsa al deseo. Ella dice: la medida del deseo no puede ser capturada, y con sus producciones explicita la tensión entre el subsistir y el pertenecer plenamente, dado que nuestro espacio vital también es el de los otros. En Retrato, la foto que tenemos aquí, nos encontramos con un cuchillo incrustado en la pared, cuya hoja fotoserigrafiada e iluminada por un foco de luz refleja a su izquierda la imagen de los ojos de una persona y a su derecha su propia sombra. La imagen entonces está dos veces, primero en el metal y luego reflejada en la pared, desde donde devuelve la mirada al espectador.
Hay una cuestión violenta implícita en la fuerza que se necesita para clavar el cuchillo en la pared. Además, el objeto en sí, como la cuchara de embocanada, es un objeto cotidiano que en esta obra toma una connotación violenta, dado que el cuchillo se utiliza también para matar o lastimar. O sea que la violencia está puesta aquí como un instrumento, así como el cuchillo se utiliza como cubierto. Para finalizar, presentaré mi propia lectura. Si observamos un plano general, vemos la sombra del cuchillo completo, la presencia física del cuchillo como un límite y los ojos de una persona. Es decir, una mirada que está siendo apuntada de manera directa por un cuchillo que en realidad es una sombra y al mismo tiempo está siendo impedido ese contacto entre la sombra y la persona por el mismo cuchillo que la amenaza. Nos encontramos aquí con la paradoja de la violencia. Esto es, por un lado, la forma de impedir la violencia con más violencia y por el otro, los ojos están contenidos en el mismo cuchillo. Entonces nos preguntamos, ¿dónde empieza la violencia? ¿Y dónde termina? Si la misma sombra está contenida en la persona, metafóricamente hablando, entonces la violencia está en uno mismo. Por ende, somos nuestra luz, somos nuestra sombra y somos nuestro propio límite. Aquí tenemos la bibliografía utilizada para el trabajo. Eso es todo. Muchas gracias.